Estamos aquí en Factos hoy con el abogado militante del Partido Socialista y exalcalde de Calle Larga, quien hoy representa el Distrito 6 de la región de Valparaíso. Hablo del diputado Nelson Venegas, integrante de la Comisión de Energía, que lidera la fiscalización a las distribuidoras de la región de Valparaíso y junto a la CONADECUS ha impulsado más de 500 denuncias y gracias a su presión y seguimiento, por supuesto, ha logrado que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de Chile formule cargos contra Chilquinta, que es la empresa de esa región, por malas lecturas de las cuentas de luz, marcando un precedente así también en el tema que está tan candente por estos días. ¿Cómo está, diputado? Hola, Fresia, ¿cómo estás? Felipe, muy contento de estar aquí por primera vez en este programa, lo había escuchado y de verdad estoy muy contento, un poquito ansioso respecto de lo que está ocurriendo respecto al tema de la luz. Para mí es una tremenda oportunidad en todo caso para que conversemos a partir de la crisis de cómo podemos solucionar un tema que siento yo que es mucho más profundo de lo que ha ocurrido esta última semana. Claro, de hecho quería empezar, diputado, por ahí. Por la profundidad del caso, ¿no? Porque, por supuesto, hay mucho que analizar y mucho se ha escrito y se ha comentado respecto de la salida del ministro Pardo. Podemos hablar sobre eso, sobre el error, lo estuvimos explicando en el panel anterior también. Pero detrás de esto hay un tema más de fondo, que hay una relación que ha sido no fácil, precisamente con las eléctricas, con las distribuidoras, problemas de servicio, problemas en la definición de las tarifas. ¿Cuál es, a su juicio, diputado, el problema de fondo que está tras este caso que tiene su último capítulo en la salida del ministro Pardo? Mire, yo soy diputado por primera vez, llegué a la Comisión de Energía y de Minería. El tema de la energía, honestamente, es uno de los temas más complejos que existe. Yo tengo un magíster en Derecho Público. Me gusta el derecho público. Antes de asumir como diputado, trabajé en algunas áreas también en esa perspectiva una vez que dejé de ser alcalde. Sin embargo, me arriesgo a decir que el tema de la energía eléctrica es uno de los temas más complicados que puede existir en el orden legislativo y en sus características técnicas, porque es un sistema. Es un sistema que ha ido evolucionando desde aproximadamente cuando fue la privatización de los servicios eléctricos durante la época de la dictadura, y donde existe un sistema donde hay tres fuentes principalmente. Una que es la generación, otra que es la transmisión y otra que es la distribución. Todo esto en privado, en manos de privados, con una fuerte tendencia al monopolio producto de las características naturales, sobre todo lo relativo a la transmisión y la distribución. El tema también, ese en términos generales, para señalar en definitiva que es muy técnico, muy complejo, con muchos órganos. Está el Coordinador Nacional Eléctrico, la Comisión de Energía, la Superintendencia. También, por lo tanto, tiene esa complejidad a propósito que existen muchas instancias. El tema más político de fondo, creo yo, que es cuando se privatizan estos sistemas, estos servicios que tienden a tener una utilidad pública, son de uso público y de carácter estratégico, se hacía bajo la promesa que tenían que ser eficientes, eficaces. Y esto no está ocurriendo, no solo ahora, sino que no está ocurriendo hace mucho tiempo. Y en términos de fondo, yo creo que tendría que tener un rol mucho más prioritario el Estado en ese sentido. No necesariamente a través de una estatización, yo creo que eso también está un poco fuera de margen, pero sí con una mayor fortaleza en lo relativo a la regulación. Yo siento que la regulación es muy feble muchas veces. Hemos tenido este último tiempo, eso sí, una superintendencia que ha sido bastante activa. Si no hubiera sido por la superintendencia de electricidad y combustible, este tema que hoy día está detonando no se hubiera detectado. Fueron ellos los que causaron y que previnieron la alarma. Pero siento yo que efectivamente la manera de controlar en términos estructurales el tema es que, existiendo una institución privada que realiza una función pública, lo mejor es mantener la mayor de las regulaciones posible a partir de los agentes de regulación que en Chile se llaman superintendencia y en otros países se llaman agencias. El tema también de fondo es que nosotros tenemos un país extraordinariamente rico en fuentes de generación de energía. Tenemos energía solar, energía mareomotriz, energía eólica, energía geotérmica, energía hidroeléctrica. Quizá uno de los países más aventajados en términos de generación eléctrica. Sin embargo, tenemos la energía eléctrica más cara de toda Latinoamérica. Entonces, ¿qué quiero decir con toda esta suerte y sopa de letras que he hecho en el fondo? Es que yo creo que el tema es mucho más complejo y dice relación que cómo mejoramos y ordenamos y reestructuramos completamente el sistema eléctrico. Porque lo que yo siento que hoy día está pagando las culpas del ministro es su responsabilidad política. No tengo duda en ese sentido que se debe tomar ese tipo de decisiones. Pero no es la única responsabilidad.
en las responsabilidades del sistema eléctrico propiamente tal. ¿Y por qué, diputado, usted que ha hecho ya... Disculpa, solo para decir, y aquí es donde priman los intereses y las visiones políticas de cada cual, porque hay algunos que creen que este tema se soluciona con la salida del ministro, y hay otros que creemos que hay que disminuir el rol de la empresa privada. Sí, es que a eso quería ir, porque como cuando pase, lo conversábamos también en el panel anterior, que siempre hay una responsabilidad política que no va a solucionar el problema, pero bueno, que alguien se haga cargo, por lo menos es una señal. El tema es que cómo, más allá de las señales que se den, cómo esto se va a tratar de dar solución, ¿cómo se explica que pasa tanto tiempo y nadie se dio cuenta? Insisto, yo creo que aquí la que ha tenido un mérito bastante razonable, esa señorita que está saliendo ahí, Marta Cabezas, que es la superintendenta. Ella fue la que se adelantó el tema y yo siento que deberían tener más facultades. Mire, yo les voy a anunciar otra cosa más. Pero igual pasó mucho tiempo. O sea, claro, independiente además, solo que un detalle, porque mencionaba, diputado, que es un tema muy complejo por los distintos roles, ciertos componentes de generación, de distribución, transmisión. Pero cuando uno va a ver qué es lo que pasó y el error de cálculo es súper entendible, como muy rápido. No es como... a veces la cuenta de la luz es mucho más inentendible. Claro. Cuando uno paga algo porque gastó más que el mismo periodo del año anterior, en fin, hay ciertos cálculos que uno no lo entiende, te los presentan en kilowatt, pero no sabes bien cuánto es el peso. Pero acá fue como se reajustó 2 veces por IPC. Y el error... Entonces pareciera ser que es muy evidente. Si nosotros lo pudimos entender muy fácil, o en realidad es bastante más complejo que eso. Es fácil. Y lo peor de todo... Y por eso, ¿cómo duró tanto tiempo? Y lo peor de todo sin darse cuenta. Que ha durado 8 años. Sí, pues. Si esto viene del 2017. Yo insisto, yo creo que hay mucha negligencia de parte de las entidades propiamente tal, de la institucionalidad. Mire, yo le voy a contar un tema que no dice relación con esto. ¿Por qué yo me metí en el tema eléctrico tan de fondo? Porque hoy día está estallando este tema. Pero le quiero dar la primicia que en pocas semanas más puede estallar otro tema que dice relación con los cobros que realizan las empresas distribuidoras de energía eléctrica. En mi región es Chilquinta, en otras regiones es otra empresa. ¿Por qué yo me empecé a involucrar con esta situación? Porque nos dimos cuenta que si bien es cierto hubo una normalización tarifaria, es decir, se ajustaron los precios y eso ha hecho que se aumente el precio de la tarifa eléctrica hasta en un 75%, porque se normalizó y tomando en cuenta el IPC, la inflación, todo eso, nos empezamos a dar cuenta en las boletas, en la parte de atrás, que la cantidad que salía de un mes para otro aumentaba en 50, en 100 veces. ¿Y qué es eso? Significa que la gente de estas empresas distribuidoras no envía gente a tomar la medición de las cuentas. Es más, incluso muchas veces les piden que la envíen la foto a los propios usuarios. Y entonces nos encontramos frente a personas que se acumularon fácilmente 5 o 6 meses y pagaban, por ejemplo, 50.000 pesos. Como le aumentó la tarifa en un 75%, aumentó a cerca de 90.000 pesos. Pero además le llegó de un mes a otro una cuenta de 1 millón de pesos. Y entonces les dijeron, tenemos que reajustar. Y desde el momento, tenemos que repactar. Y desde el momento en que repactaron, tuvieron que asumir el costo, los intereses y los reajustes y pagar, por ejemplo, 100.000 pesos más o 200.000 pesos más para que no le cortara la luz. Por lo tanto, hay personas que tienen que pagar de 50.000 pesos prácticamente hasta 300.000 pesos. Y nosotros hemos hecho una... Perdón, diputado, porque no me quedó muy claro por qué en estos casos se han visto esos aumentos tan considerables. Porque mira, una de las causas principales es que las empresas distribuidoras no están tomando la energía eléctrica, entonces se basan en un promedio. Por ejemplo, si durante 7 meses consumieron 50, 60.000 pesos, no fueron a tomar la medida de lo consumido y entonces siguieron estimando que eran 60, 50.000 pesos. Pero había aumentado el consumo y se había acumulado hasta 1 millón de pesos. Ya. Y les dijeron, si ustedes no vienen a pagar el 1 millón de pesos ahora, le cortamos la luz. Y la gente complicada repacta. Y cuando repacta, asume el 1 millón de pesos con intereses y reajuste. Y eso significa, por lo tanto, que terminan pagando en esa repactación 100, 200.000 pesos más la tarifa que ya se había aumentado en un 75%. Y eso es lo que nosotros presentamos ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible hace como 7, 8 meses atrás aproximadamente, y se levantaron cargos, en este caso contra Chilquinta, y estamos a la espera ya de la definición del dictamen de la sentencia definitiva. Entonces, segundo tema complejo. Tercer tema complejo, el apagón eléctrico. Nosotros hemos tenido, el último apagón lo tuvimos el 27 de febrero, donde hubo 3 muertos electrodependientes.
donde además hubo anteriormente otro apagón producido hace 2 años atrás aproximadamente, donde falló todo el sistema y funcionó principalmente mal el Coordinador Eléctrico Nacional, que es una institución autónoma, muy bien remunerada, con un sueldo cercano a los 30 millones de pesos. Y donde la propia superintendencia, a partir de una comisión investigadora en la que yo también participé, determinó la responsabilidad del coordinador y también le levantó cargo al coordinador. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No es lo de ayer. Es también la manera como se mide la electricidad, es el rol del coordinador eléctrico, es las sanciones que muchas veces son bastante disminuidas, producto de la baja musculatura que tiene el CERNAC para defender a los consumidores, y en el fondo también es cómo le damos mayores facultades a los entes reguladores para que, existiendo un sistema privado, funcione eficientemente, porque hasta el momento no lo está haciendo. Usted veía venir que podía pasar algo así, ¿no? Me refiero a usted como de la Comisión de Energía, ¿se sorprendió tanto cuando se dio a conocer esto? Yo no me sorprendo de nada, en realidad, y creo yo que, como he dicho constantemente, creo que aquí hay una revisión completa que se tiene que hacer del sistema, porque hay mucho dinero involucrado, Fresia. Mire, esta simple situación que se dio ayer son 120 millones de dólares. 120 millones de dólares. Las magnitudes de dinero que se desarrollan y que se manejan son demasiado grandes. El poder, por lo tanto, fáctico que pueden realizar estas empresas, que ya ni siquiera son nacionales, sino que son internacionales, es demasiado fuerte y se transforma en un poder fáctico muy difícil de controlar. Y ahí viene el tema político estructural de fondo, porque hay algunos que sostienen que las empresas no tienen responsabilidad, que solo la responsabilidad la tiene el ministro actual, que al ministro actual se le debe continuar con la acusación constitucional a pesar de que había salido. Y en realidad lo que ellos están tratando es de desviar el foco de la atención para no hacerse cargo del problema más de fondo, que es un sistema demasiado privatizado, sobre todo no solo desde la época de la dictadura, sino que también con la continuidad del tiempo, porque no hay que olvidar que aquí existió la ley Corta 1, la ley Corta 2, que es la que precisamente genera este sistema integrado de electricidad, donde se genera la figura del coordinador eléctrico. Por lo tanto, hay muchos intereses económicos dando vueltas, y suele ocurrir que cuando hay mucho dinero económico, mucho dinero, empieza a corromperse muchas veces el sistema. Bien, diputado, muchas gracias por haber estado aquí en Súbela el día de hoy, aquí en Factos. Muchas gracias a usted. Yo quiero señalar que en el fondo este es un tema político también. Pareció muy técnica la discusión, etcétera, pero aquí hay definiciones ideológicas también, cómo ve cada cual el tema de los bienes de uso público, porque esto mismo va a ocurrir con las sanitarias. Fíjese, con las sanitarias tenemos las mismas complicaciones. Entonces, el tema de coyuntura, el tema que hoy día existe, nos tiene que invitar que a partir de esta crisis veamos quién es quién, los que quieren defender a las empresas privadas o los que quieren defender a la ciudadanía. Así es, y ver también los programas de gobierno, ¿no? Donde se han estado... Porque claro, hay mucho énfasis cuando revisamos los programas de gobierno en las medidas de, llamémoslo así, de futuro, que hice en relación con la descarbonización, que hice en relación con la captura y almacenamiento de energía más eficiente, más tecnología, pero a veces hay diferencias respecto a cómo se hacen cargo respecto a nuestro actual sistema y el rol que cumple el sector privado en ella. Y por cierto también el Estado en cuanto a su facultad regulatoria. Algunos quieren más regulación, otros quieren menos. Revisar los programas de gobierno no está mal para que vayamos tomando decisiones de acuerdo a cuál es la visión de fondo que plantea el diputado que se tiene respecto a la materia. Muchas gracias, Felipe. Gracias, diputado. Gracias. Que esté muy Muchísimas bien. gracias. Salud.